Decían estas jóvenes, culto juvenil, y miren qué jovencita les va a presentar la palabra, ¿verdad? Qué bueno, vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti humildemente para que tú nos uses como instrumento de luz para llevar tu palabra. Nada de mérito hay en nosotros, todos los méritos los tienes tú y por eso alabamos y glorificamos tu nombre. Y en tu nombre nosotros decimos amén. Amén. Fíjense, hermanos, hay en la Biblia algunas historias que se las saben los niños, como la de Jonás, Moisés en la zarza y todo eso. Y hay cosas que se presentan que uno diría, quizá que están de más en la Biblia. Pero cuando uno estudia a fondo, uno se da cuenta que la palabra de Dios no vuelve vacía y que de cualquier episodio que haya en la Biblia nosotros podemos sacar una lección. Hay un personaje del cual casi no se hablan los niños y se lo dicen en la historia, pero es raro oír un tema acerca de Eutico. ¿Verdad, hermano Jorge? No. Eutico, porque hablamos mucho de Moisés. Sí, Raymond esa historia de Eutico le encanta. De Moisés, de Abraham, Elías. Esos son personajes que uno sí conoce. Pero hay ese episodio que narra el libro de los Hechos. Yo quiero que ustedes me acompañen en el libro de los Hechos. El capítulo 20, los versículos los vamos a tomar desde el 8, del 8 al 12. Y dice lo siguiente: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, porque está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Vamos a ver algunas cosas que nosotros podemos sacar de esta historia, ¿verdad? Del joven Eutico. Fíjense ustedes que Eutico no se durmió de una vez llegó a la reunión. Eutico se fue durmiendo ¿cómo? Poco a poco. Dice la palabra en otra versión que yo leí, ahí dice que se durmió, pero en otra que yo leí dice se fue quedando dormido. Es decir, que él no fue de repente, ni tampoco cayó de la ventana de repente. Lo que significa que al principio él estaba atento al mensaje que Pablo estaba predicando. Fíjense ustedes, era Pablo, no era Mechi. Aquí cualquiera puede dormirse conmigo, ¿verdad? Pero dormirse con un Pablo predicando, el apóstol Pablo, cosa difícil, ¿verdad que sí, hermanos? Fíjense que tampoco pudo haberse dormido tan rápido porque dice la palabra que había muchas lámparas, es decir, el lugar estaba muy iluminado y la luz a veces no te permite dormirte tan rápido, ¿verdad? Había mucha gente, el mismo hecho de haber mucha gente quizás agolpada, ahí congregada, no permitía que él se durmiera tan rápido. Él se fue durmiendo poco a poco. ¿Qué pasó con Eutico? Dice la palabra, jóvenes, y voy a hablar para ustedes porque es un culto juvenil, que Eutico se sentó en la ventana. ¿Y por qué se sentó en la ventana? Porque en la ventana quizás quería aire fresco, Eutico quería distracción, Petra, pero sobre todo Eutico podía mirar para afuera, ¿sí o no? Sí.
desde un tercer piso, sentado en una ventana exterior, Eutico podía mirar hacia afuera. Así que él podía escuchar la palabra, pero al mismo tiempo mirar hacia afuera, el mundo exterior, ¿verdad? Lo que estaba aconteciendo. Si ustedes se dan cuenta, si alguien se sienta al borde de una ventana, queda una parte de su cuerpo hacia adentro de aquí, porque las piernas descuelgan, ¿verdad que sí? Pero esta parte sí da más afuera que otra cosa, ¿verdad, Emanuel? Sí, eso es claramente así. Así que Pablo estaba predicando y su sermón era largo. Y fíjense que la gente no quería que él terminara. Le pidieron que alargara. Pero Eutico parece que sí sintió deseo de que eso ya terminara, ¿verdad que sí? Porque le dio sueño, ¿verdad, hermano? Y se comenzó a dormir. Lo que significa que podría ser que Eutico estuviera ahí, pero su mente no estuviera completamente ahí. Estaba dividido, ¿verdad? Una parte de él sí, otra parte no. Y entonces vino lo que se esperaba. Como no estaba atento a la palabra, como no le interesó tanto la palabra, Eutico cayó en un sueño profundo. Pero vuelvo y le hago la aclaración, ese sueño profundo no fue de la noche a la mañana, porque hay varias etapas del sueño y hay una etapa del sueño que es ligera, que es cuando usted se acaba de dormir y despierta fácilmente, hasta de toparle, ¿verdad? Pero hay una etapa del sueño, creo que se llama el sueño REM, me parece que es, ¿verdad? El REM. Este sueño es profundo y parece que nuestro amigo Eutico poco a poco fue quedando en este sueño. ¿Saben ustedes que así empiezan muchas caídas? Hay muchas caídas que no empiezan inmediatamente, que empiezan como poco a poco. Él no estaba en el pecado. No podemos decir que Eutico estaba en pecado, ¿verdad? Pero Eutico estaba en el borde y estaba en descuido. Simplemente esa ventana para él parecía inofensiva, pero esa ventana era alta. Esa ventana escondía un peligro. Y espiritualmente hablando, hay cosas a los jóvenes que no le parecen que son malas. Se ven inofensivas, porque él se sentó ahí, no le pareció problema la ventana. Pero sin embargo hay grupos, hay hábitos, costumbres, hay pantallas, hay cosas en el celular que no son inofensivas y que si poco a poco se van practicando, terminan haciéndote caer por la ventana. Así que Eutico tenía varias cosas que le hicieron perder la vista. En primer lugar, se puso en el borde, ¿verdad? Y al estar en el borde, obligatoriamente, tarde o temprano, la caída tenía que venir. Como Pedro, cuando Pedro quitó la vista de Jesús, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse, ¿verdad? Así que Eutico quitó la vista de la palabra, porque comenzó a dormirse y se le olvidó ¿qué cosa? La palabra. Eutico estaba en la iglesia, pero Eutico estaba en la ventana, mirando hacia afuera, donde él pudiera estar un poco adentro y un poco mirando hacia afuera. Estaba escuchando, pero no estaba conectado. Realmente no estaba conectado, su mente podría estar en otra cosa. Estaba mirando lo que no tenía que ver. Dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y nos aconseja a estar pegados de la vid como están los pámpanos, para poder ¿qué? Permanecer. Cuando hay una desconexión, no permanecemos. Nos pasa como a Pedro y nos pasa como a Eutico. Eutico estaba cerca, pero no estaba dentro. Estaba cerca, pero no estaba dentro. ¿Saben ustedes que había un gran filósofo griego llamado Diógenes? Y este filósofo era acérrimo enemigo de los cristianos y no quería saber nada que se hablara de Jesús. Así que en una procesión de esas comunes y corrientes que hacían popularmente, él entró irónicamente en la procesión y alguien
que conocía bien su forma de actuar y de pensar, le dijo: oh Diógenes, pero ya te hiciste amigo de Jesús. Y Diógenes contestó: no, no amigo, pero nos saludamos de lejos. Y Eutico estaba saludando de lejos, ¿verdad?, a Jesús, porque no estaba en la palabra. Así, hermanos, que hay caídas que comienzan por una mala posición y por estar en un lugar equivocado. Y la caída de Eutico se produjo por eso. Estaba en una mala posición, en un lugar equivocado. Ese no era el lugar para él estar. Recuerden que a la mujer adúltera, ¿qué le dijo Jesús? Vete y no peques más. ¿Y qué significa eso? No vuelvas al lugar donde tú sabes que puedes pecar. No vuelvas al lugar donde tú sabes que hay tentación. Yo le decía a un muchacho que estaba haciendo un trabajo en la casa de nosotros, y él estaba desesperado que él no le pagara, porque él tiene su plan para mañana. Él gana y más de la mitad lo gasta con unas jovencitas. Entonces estaba planificando ese pecado. Y yo le decía: pero ¿cuánto tú ahorras? ¿Cuánto tú tienes? No, no me queda nada, porque voy y lo gasto y le doy el dinero. Entonces yo le dije: pero ¿y tú no crees que tú no puedes seguir en esa posición haciendo ese tipo de cosas? Es que yo no puedo, yo sé que estoy mal, estoy muy mal y yo sé que eso no es correcto, pero no puedo, tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, el Señor le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más, no vuelvas al lugar de donde tú te caíste. Yo me imagino que Eutico no volvió a mirar esa ventana, ¿verdad que no? Porque la ventana, ¿qué les recordaba? Su caída. Entonces hay que evitar, ¿verdad?, volver a ese lugar. Eutico no estaba lejos. Eutico estaba a medias, como las 10 vírgenes. Estaban lejos las 5 vírgenes insensatas. Ellas estaban ahí, pero ¿cómo estaban? A medias. Así también estaba Eutico. Y por eso habla el Señor acerca de la tibieza, que es una condición de la iglesia de la Odisea. La tibieza te acomoda. El último nietecito de nosotros, si lo bañamos con agua un poco fría, ustedes pueden estar seguros que pega el grito, porque él grita. Un día se me pasó el agua y estaba un poco más caliente, pero él también gritó, porque ahí no le gustó. Pero cuando el agua está tibia, ¿cómo él se queda? Cómodo. Y le encanta el agua tibia y se deja bañar, ¿verdad? Entonces, Eutico representa a esa gente tibia que cree que con venir a la iglesia está bien, pero vienen a la iglesia sin compromiso con Dios. Esa es la tibieza de la cual habla la Biblia. En la iglesia sin compromiso, en la palabra, pero sin hambre de la palabra. Si Eutico hubiese tenido hambre de la palabra, ¿creen ustedes que se duerme? No. Porque cuando a usted le interesa un tema, usted no se duerme. Y cuando usted está viendo una serie, usted ve que van a dar las 12 de la noche, pero es que yo tengo que ver en qué va a terminar esa serie, porque después, ¿quién me cuenta a mí qué fue lo que pasó con ese protagonista, verdad? Usted está interesado en lo que está pasando, pero si no tiene hambre de la palabra, se va a dormir porque no le interesa la palabra. Y la Biblia le llama oidores olvidadizos a solamente los que vienen y escuchan, y ya eso no hace ninguna transformación en su vida. Así que Eutico representa a los que están en el altar pero sin entrega, como el caso de Caín. Fue a llevar su ofrenda al altar al Señor, pero ¿tenía entrega? No tenía entrega. Así que, hermanos, si te acostumbras a vivir de esa manera tibia, puedo decirte que eventualmente te vas a dormir como le pasó a Eutico, y la caída será cuestión de tiempo, porque la caída va a venir. Eso realmente me llama la atención algo, estudiando la vida de Eutico. Cuando una persona se está durmiendo al lado de usted, ¿lo nota usted o no lo nota? Yo a veces le digo:
Raymond, no te duermas, que cuando uno predica, de ahí adelante, uno se da cuenta que se está durmiendo, uno lo ve, desde aquí se ve todo. Y yo le digo, el predicador ve cuando una gente se está durmiendo. ¿Cómo puede ser posible, hermano, que los que estaban cerca de Eutico no se dieran cuenta que Eutico se estaba durmiendo y que estaba en una posición tan peligrosa? Es posible, Pablo estaba con mucha gente, no podía estar pendiente, pero los hermanos que estaban cerca, porque había mucha gente, ¿cómo nadie pudo despertar a Eutico? Y hermanos, a veces nosotros asumimos la posición de Esaú. Yo no soy guarda de mi hermano. O sea, yo vengo y me nutro de la palabra y está bien, yo aprendí y eso es para el bienestar mío, pero ¿y los demás? Y los jóvenes no se dan cuenta cuando otro joven se está aflojando en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Ustedes se comunican por las redes y ustedes ven la foto que pueden estar subiendo, pero está rara esta persona, pues usted guarda de su hermana. A veces uno dice, no, porque no me quiero meter en problemas de decirle nada para que no se ponga guapa. Entonces lo vas a dejar caer como se cayó Eutico. Y ustedes saben cuándo la gente entonces despertó, cuando Eutico ya estaba en el suelo, ¿verdad? Cuando estaba muerto. Así que ese fue un golpe contra todo el que pudo haber aconsejado a Eutico y no lo hizo. Ahí todos lo vieron. Cuando la gente cae, ahí sí todo el mundo ve. Pero cuando se está cayendo, usted está atento a no dejar que su hermano caiga. Y después viene la crítica, viene la censura. Y yo sabía porque lo vi en pasos raros y yo me di cuenta porque tenía algunas actitudes. Y si te diste cuenta que se estaba cayendo, ¿por qué no lo aconsejaste? ¿Por qué no lo agarraste, verdad? Eutico no se hubiera caído si alguien de los que estaba al lado lo hubiese sostenido. Así que nosotros no podemos tener la actitud de Caín, de decir que no somos guardas de nuestro hermano. La Biblia dice, amados unos a otros, consolados unos a otros, soportados unos a otros, ¿verdad? Y mantenernos en el amor de Cristo unos a otros. Ahora, quiero decirle que no todo el que se cae quiere caerse. No, eso se da en la vida cristiana. No todo el que fracasa realmente quiere. Pero si tú no quieres caer, tienes que alejarte ¿de dónde? De la ventana. Porque tu lugar no es la ventana, tu lugar es ¿dónde? Dentro. Así que no esperes el golpe para tú reaccionar. El dominicano dice que pone candado después que les roban. Pero no vuelvas a la ventana. Ya tú sabes dónde está tu peligro, dónde puede estar tu tentación, qué cosas te hacen fracasar, qué cosas te hacen alejar delante de Dios. Entonces no vuelvas a ese lugar, no vuelvas a la ventana, porque lo único que vas a lograr es realmente caerte. Recuerda también que la posición tibia puede ser cómoda, pero es muy peligrosa. En la vida espiritual es muy peligrosa esa forma. Yo no le hago nada a nadie, Dios me entiende, Él lo sabe todo. Esas son características de personas que se están sentando realmente en la ventana. Así, hermanos, que no podemos seguir en ese estado. Decía la lectura bíblica que nosotros tuvimos, levántate ¿de dónde? De los muertos, y te alumbrará ¿quién? Cristo. Nosotros necesitamos levantarnos, ¿verdad? Y que Cristo nos alumbre. Así que es posible que tú juegues a caerte, pero es posible que en una de esas caídas no puedas levantarte. Yo no sé, Daniel, si tú recuerdas, porque a mí nunca se me ha olvidado eso, y yo creo que fue un amigo tuyo en Nueva York, que era de Jarabacoa, que él acostumbraba, hizo varias veces, se le tiraba los carros para ganar demanda. ¿Verdad que sí fuimos contigo a la casa de él? Pero eso hace como más de 30 años, pero yo lo recuerdo. Y él ganó varias demandas, ¿verdad que sí? Tirándosele calculadamente a los carros, porque hay gente que lo hace, a los vehículos. Pero en una de esas tiradas, él no se levantó más. Ahí quedó. Y sus bienes y las demandas que él consiguió, le quedaron, ¿verdad? a otras personas. O sea que, hermano, es muy posible
que tú caigas y te levantes, pero es posible que de alguna caída tú no puedas levantarte. Por eso con el pecado no se puede jugar. Recuerden ustedes la historia que nos hacían de chiquito, el pastor mentiroso. Ahí viene el lobo, y lo hizo ¿cuántas veces? Muchísimas veces, y repetía lo mismo y seguía en el mismo error, pero un día llegó el lobo y la gente no lo creyó y cayó. Ahí vinieron las consecuencias. Yo quiero decirte que si Dios te levantó, no es para que repitas el mismo error. Tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo para que no nos deje volver a caer en lo mismo. Y es hora de que tú entiendas que tu lugar no es la ventana. Tu lugar no es el borde, tu lugar es aquí adentro. En el arca, ¿dónde estaba la salvación? ¿Fuera o dentro del arca? Y las personas que pudieron treparse por las ventanas del arca y tocar, ¿pudieron entrar? No. La salvación estaba ¿dónde? Dentro. No fuera ni en el borde. Pero hay un mensaje de esperanza en la historia de Eutico. Y es que aunque Eutico cayó, Dios no terminó con él. Porque nosotros tenemos un Dios de misericordia. Es verdad que se nos presenta el pecado y las consecuencias del pecado. Pero junto con eso también viene un mensaje de amor y un mensaje de misericordia. Porque Dios es el Dios de las oportunidades. Y Eutico tuvo una oportunidad de levantarse. Eutico no quedó ahí muerto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Pablo bajó, Pablo lo abrazó, Pablo lo reconfortó, no lo regañó, ¿verdad? Y eso hace el Señor contigo. Y Eutico volvió a respirar, volvió a vivir y volvió a subir. Así que aunque Eutico se durmió, Dios no se durmió. Y yo digo amén. Porque no se dormirá el que te guarda, ¿verdad? Eutico se durmió, pero su Dios no se durmió. Es posible que a veces a ti te entre ese sueño, pero el Señor está velando para que tú no caigas en tentación. Y quiero decirte que si tú has caído, tu historia no termina ahí. Porque tú tienes todavía un Dios que baja, un Dios que te levanta, un Dios que te restaura. Y ese Dios es el Dios de la oportunidad para ti. Y ese Dios abre sus brazos para que aunque haya caído muchísimas veces, te levantes y con el poder del Espíritu Santo, tú te propongas no caer más. Y recuerden algo, hermanos, que no debemos caer hacia afuera. Caigamos, pero caigamos adentro a los pies de Jesús. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hay un himno, creo que es el himno 293. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Vamos a cantarlo, puestos de pie, por favor. Soul.
reciban poder de la sangre que vertió. Oremos. Nuestro amado Dios y Señor, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú no te duermes, Señor, porque tú vigilas nuestros pasos. Y si caemos, abogado tenemos, Señor. Un abogado que nos defiende, nos sustenta y nos levanta. Así que esperamos ser restaurados por el poder del Espíritu Santo. Y que tú nos ayudes a cada día a avanzar y saber que nuestro lugar es aquí adentro, contigo en el centro. Nos aleje de la ventana y de las tentaciones que esto puede conllevar. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Feliz sábado, buenas noches. Queremos invitarle a todos a que mañana nos demos cita a las 8 de la mañana. El Club de Guías Mayores tendrá la programación del desayuno de oración. Así que tienen una programación muy linda que debemos apoyar. Así que acuérdense temprano para que estemos mañana, Dios mediante, a las 8. Y tendremos en el desayuno una innovación de algo que no se ha comido en el desayuno aquí. Ya vengan, la curiosidad debe traerlo, ya ustedes saben. Vamos a desayunar acá. También queremos decirle que a las 4, el Departamento de la Mujer, vamos a la obra misionera. Todos están invitados, claro, nada más no somos las damas que vamos, Javier, todos. Nos vamos a reunir aquí a las 4, vamos a visitar a algunas personas, dentro de ellos el hermano Isidro Veras, le vamos a llevar una canasta, así que corran la voz, tráigame algo para esa canasta, entre todos ponemos algo en la canasta y la canasta se vuelve grande. Así que vamos a ir donde Isidro mañana y otras visitas más. Y luego vamos a despedir el sábado acá, tendremos algunos juegos bíblicos y una espaguetada para cenar. Así que Dios les bendiga, les esperamos mañana a partir de las 8 con el favor de Dios. Feliz sábado. Enfermedades, muertes, maldad y dolor vemos en todas partes y se pondrá peor. Miedo, incertidumbre, pena, desesperación, sufren los hombres que ignoran a Dios su Creador. Mas aquellos que creen y ponen su fe